Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué alegría verlos por aquí! ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que súper bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en un chisme que, les juro, nos dejó a todos boquiabiertos. Hoy, amigos, vamos a hablar de algo que explotó en las redes sociales, algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Prepárense porque vamos a desmenuzar la noticia bomba, la reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los amados protagonistas del Love is in the Air, y que al parecer, la vida real les tiene preparadas sorpresas que nos hacen creer en los cuentos de hadas. Yo, como ustedes, soy una fan empedernida de esta pareja. Me enamoré perdidamente de la química que tenían en pantalla, de sus miradas que te traspasaban, de la forma en que nos hacían reír hasta el cansancio y suspirar como adolescentes enamoradas. Y como muchos de ustedes, soñaba con que su romance trascendiera la ficción, que fuera más allá de los guiones, de las cámaras y de los sets de grabación. Y vaya, parece que el universo escuchó nuestras plegarias, o al menos nos regaló algo muy interesante que analizar y celebrar. El título lo dice todo, 24 de julio de 2025. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y es que ese día, el pasado 24 de julio, las redes sociales literalmente explotaron. Ya saben cómo funciona esto, un rumor por aquí, una foto borrosa por allá, un comentario insinuante y de repente, ¡boom! La noticia se hace oficial, los titulares se multiplican y las redes sociales entran en ebullición. Y es que vamos a ser sinceros, todos, absolutamente todos, estábamos esperando secretamente este momento. Esa llama de esperanza, ese deseo de verlos juntos de nuevo, se había mantenido encendida en nuestros corazones de fans, esperando el momento propicio para volver a arder. Pero antes de zambullirnos de lleno en el chisme, en el análisis, en las especulaciones, y en todo lo que ha acontecido, quiero hacer una pequeña pausa y pedirles algo muy importante. Si aún no son parte de esta comunidad, si aún no están suscritos a este canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, para ser los primeros en enterarse de las últimas novedades y, sobre todo, para ser parte de esta gran familia de amantes de las series turcas, de las novelas y de nuestros actores y actrices favoritos. Aquí, como siempre, nos mantenemos informados de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco, de las noticias más jugosas y de los secretos mejor guardados de las estrellas. Así que no se pierdan nada. Suscríbanse y activen la campanita. Ahora sí, volviendo al tema que nos ocupa, la noticia bomba que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. El 24 de julio, como les decía, fue el día. Y para entender bien el contexto, para reconstruir esta historia de amor que renace como el ave fénix, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de culminar Love is in the Air, mantuvieron una relación que, aunque relativamente corta, fue intensa, mediática y llena de momentos memorables. Publicaciones románticas en redes sociales, fotos juntos en eventos, escapadas románticas, declaraciones de amor, y por supuesto, un montón de especulaciones por parte de los medios, que, como siempre, estaban ávidos de cualquier detalle de esta pareja que acaparaba todas las miradas. Hubo un momento incluso en el que parecía que todo iba viento en popa, que el amor estaba consolidado y que la felicidad sería eterna. Pero por cosas del destino, por diferencias personales, por la inmadurez de la juventud, o quizás por el simple hecho de que el amor a veces es un laberinto lleno de caminos inciertos, la pareja llegó a su fin. La separación, como era de esperarse, fue el tema del momento. Portadas de revistas, artículos en línea, debates en redes sociales, y un torrente de preguntas sin respuesta. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó entre ellos? ¿Quién fue el culpable de la ruptura? Las teorías se multiplicaron, los fans se dividieron entre los que culpaban a uno y a otro, y los medios especularon con todo tipo de rumores, desde infidelidades hasta incompatibilidades de personalidad. Y ellos, Hande y Kerem, decidieron mantener un perfil relativamente bajo, evitando dar demasiadas explicaciones, protegiendo su privacidad y tratando de llevar la situación con la mayor discreción posible. Y así, con el tiempo, cada uno siguió su propio camino. La vida continuó y aunque el recuerdo de su amor en la pantalla y en la vida real persistía en la memoria de los fans, el tiempo, como suele suceder, comenzó a curar las heridas. Hande, por un lado, continuó con su exitosa carrera actoral, participando en nuevos proyectos que consolidaron su imagen como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Demostró su versatilidad,
su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Además, se le relacionó sentimentalmente con otras personas, se le atribuyeron romances fugaces, pero nada llegó a concretarse de manera oficial, dejando un halo de misterio sobre su vida amorosa. Siempre discreta y reservada, Ande supo mantener su vida privada alejada de los focos, enfocándose en su carrera y en su crecimiento personal. Kerem, por su parte, siguió trabajando incansablemente, demostrando su profesionalismo, su talento y su pasión por la actuación. Participó en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, expandiendo su horizonte profesional y consolidándose como una estrella internacional. Se le vio con diferentes mujeres, pero ninguna relación prosperó, ninguna llenó el vacío que quizás aún sentía. Kerem, al igual que Ande, supo mantener su vida privada alejada del escrutinio público, protegiendo su intimidad y enfocándose en su desarrollo profesional. Y así el tiempo pasó, la gente se olvidó de la pareja que nos había hecho soñar, de la pareja que nos había enamorado con sus miradas, sus gestos y sus diálogos. Aunque claro, en el corazón de los fans, la esperanza siempre estaba latente, brillando como una pequeña llama que se negaba a extinguirse. Era y sigue siendo casi una ley no escrita en el universo de los fans. ¿Quién no quiere que sus parejas favoritas de ficción terminen juntas en la vida real? Es el sueño dorado, la fantasía hecha realidad. Y en este caso la fantasía, al parecer, estaba a punto de hacerse realidad. Y entonces llegamos al 24 de julio de 2025. El día de la sorpresa, el día que marcaría un antes y un después. ¿Qué pasó ese día que hizo que las redes sociales estallaran en un frenesí de emociones? Pues, para empezar, comenzaron a circular fotos. Fotos de Ande y Kerem juntos en la calle, en un ambiente casual, relajado y espontáneo. Pero no eran cualquier foto, no eran fotos robadas ni tomadas a escondidas. Eran fotos que los mostraban caminando de la mano, sonriendo, compartiendo miradas cómplices como si el tiempo no hubiera pasado. Las imágenes, tomadas por paparazzi que siempre están al acecho, se volvieron virales en cuestión de minutos. Los medios de comunicación, como buitres hambrientos, no tardaron en hacerse eco de la noticia, publicando artículos, análisis y especulaciones. Y aquí es donde la cosa se puso realmente interesante. ¿Qué significaban esas fotos? ¿Una reconciliación? ¿Una amistad renovada? ¿Una simple coincidencia, un encuentro fortuito? La respuesta, al parecer, fue mucho más emocionante y esperanzadora de lo que todos, incluso los más optimistas, nos atrevíamos a imaginar. Después de que las fotos se viralizaran, después de que el mundo entero se enterara de lo que parecía ser un encuentro, Ande y Kerem no tardaron en reaccionar. Y lo hicieron de una forma que nos dejó a todos boquiabiertos, con el corazón latiendo a 1000 por hora y los ojos llenos de lágrimas de emoción. Primero compartieron fotos en sus respectivas redes sociales. Fotos juntos, pero no eran cualquier foto. Eran fotos que parecían confirmar lo que todos sospechábamos, lo que todos anhelábamos. Fotos con miradas cómplices, con poses cariñosas, con mensajes que dejaban entrever algo más que una simple amistad. Fotos que hablaban de una conexión profunda, de un sentimiento que a pesar del tiempo y de la distancia, nunca se había apagado por completo. Y luego llegó la confirmación oficial, la que coronó la noticia y desató la locura colectiva. A través de sus representantes anunciaron públicamente que estaban juntos, que se habían dado una segunda oportunidad, que estaban muy felices y que querían vivir su amor en privado, lejos del escrutinio público. ¡Boom! Una explosión de emociones en redes sociales. Los fans enloquecieron, las celebraciones se multiplicaron, los mensajes de felicitación inundaron las plataformas, y el hashtag #AndeKeremForever se convirtió en tendencia mundial. El mundo entero se unió en una ola de alegría y esperanza, celebrando el renacimiento de un amor que parecía imposible. Pero, ¿qué llevó a Ande y Kerem a reunirse de nuevo? ¿Qué cambió entre ellos? ¿Qué pasó durante todo este tiempo para que esta segunda oportunidad fuera posible? Aunque, como es lógico, no tenemos todos los detalles, no tenemos acceso a sus conversaciones íntimas, ni a los secretos de sus corazones, podemos deducir algunas cosas, podemos analizar los hechos y formular algunas hipótesis. Primero, es evidente que el amor entre ellos nunca se apagó por completo. La chispa, la química, la atracción, la conexión especial que sentían el uno por el otro, seguían ahí latentes, esperando el momento adecuado para resurgir, para volver a encender la llama. Esa magia que vimos en la pantalla, esa conexión innegable,
no se había esfumado con el tiempo. Simplemente estaba a la espera de ser reactivada. Segundo, el tiempo y la distancia probablemente les ayudaron a madurar, a crecer como personas, a entenderse mejor, a valorar lo que tenían y a aprender de los errores del pasado. El tiempo, como dicen, es el mejor consejero, y en este caso, parece haber jugado un papel fundamental en la reconciliación. La distancia, por su parte, les permitió reflexionar, analizar la situación desde una perspectiva diferente y darse cuenta de lo importante que era el uno para el otro. Tercero, es posible que hayan tenido conversaciones profundas, sinceras y honestas, en las que hayan resuelto sus diferencias, perdonado los errores del pasado y encontrado la forma de construir una relación más sólida, más madura y más duradera. La comunicación, la confianza y el perdón son pilares fundamentales en cualquier relación, y en este caso, parece que fueron clave para la reconciliación. Y cuarto, y esto es pura especulación, pero conociendo el mundo de las relaciones sentimentales, es muy probable que ambos, en algún momento, se hayan dado cuenta de que a pesar de haber intentado otras relaciones, a pesar de haber conocido a otras personas, no encontraban lo que tenían el uno con el otro, esa conexión especial, esa complicidad, ese amor único e inigualable. La búsqueda de la felicidad a veces nos lleva a caminos equivocados, pero al final, el corazón siempre sabe dónde está su verdadero hogar. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de esta nueva etapa en la relación de Andy y Kerem? ¿Qué nos depara el futuro para esta pareja que ha renacido de las cenizas? Pues lo más probable es que después de haber aprendido las lecciones del pasado, intenten mantener un perfil un poco más bajo que antes. Buscarán proteger su privacidad, disfrutar de su amor sin tanta presión mediática y construir una relación basada en la confianza, el respeto y la complicidad. Ya saben, las lecciones aprendidas son valiosas. Pero eso no significa que no vayamos a saber nada de ellos. Es probable que de vez en cuando compartan alguna foto, alguna publicación en redes sociales, que sean vistos en eventos públicos, o que incluso nos sorprendan con algún proyecto profesional conjunto. Y por supuesto nosotros, los fans incondicionales, estaremos pendientes de cada paso que den, de cada gesto que hagan, de cada declaración que compartan. Porque al final, lo que más deseamos es verlos felices, juntos y disfrutando de su amor sin ataduras ni presiones externas. Lo que sí es seguro es que esta noticia es una buena noticia para todos los fans de Love is in the Air. Nos devuelve la esperanza en el amor, nos demuestra que las segundas oportunidades sí existen, que los errores se pueden perdonar y que los cuentos de hadas a veces pueden hacerse realidad, aunque sea en la vida real. Nos recuerda que el amor verdadero, cuando es auténtico y genuino, puede superar cualquier obstáculo, cualquier adversidad y cualquier distancia. Ahora bien, ¿qué más sabemos? ¿Se avecina boda? ¿Planes de futuro a largo plazo? ¿Hijos? ¿Nuevos proyectos juntos? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta, pero que, conociendo el mundo de las celebridades, seguro que pronto tendrán más información al respecto. Estén atentos a mis próximos vídeos, porque prometo mantenerlos informados de cualquier novedad, de cualquier detalle que surja. En resumen, la noticia de la reconciliación de Andy y Kerem es una de esas noticias que te alegran el día, que te llenan de energía y que te hacen creer en el poder del amor. Es una historia de amor que renace, una segunda oportunidad que nos llena de esperanza, nos demuestra que los sueños pueden hacerse realidad y nos hace creer que, aunque a veces el camino sea difícil, el amor verdadero siempre encuentra la forma de triunfar. Así que amigos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo con esta noticia, y que, sobre todo, se hayan divertido y disfrutado de este análisis. Quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo incondicional, por su fidelidad y por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Son lo máximo. Son mi motivación. Y ahora, me gustaría mucho saber su opinión. ¿Qué les parece esta reconciliación? ¿Creen que su relación funcionará esta vez? ¿Qué esperan del futuro de Andy y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Quiero leerlos todos, quiero saber qué piensan, quiero compartir con ustedes esta emoción. Y por último, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos, con otros fans de Love is in the Air, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí, y para seguir creciendo en este mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y que el amor siempre nos sorprenda.